Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal es el mensaje de tu ser interno o mensajes de tu ser interno. Si me gustaría, por favor, si eres tan amable, si eres nuevo en este canal o viendo este canal, si me gustaría, por favor, que te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras este video para que muchísima gente más lo pueda ver. Si me gustaría, por favor, decirte entonces que vamos a ver si esto, por casualidad, este mensaje que viene de tu ser interno, puede ser que te esté resonando. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué nos quiere decir acá nuestro ser interno. Veamos, tenemos aquí lo siguiente. Voy a poner aquí el celular para que no me empiece a sonar allí. Esperemos que no. Y mira, vamos a ver lo que quiere decir nuestro ser interno. Mira esto, fíjate. ¿Quieres saber si le darás otra oportunidad? Para muchos de ustedes esto es lo que va a suceder. Tomó tu amor a la ligera, ¿cierto? Para muchos de ustedes esto ha sucedido, pero ahora todo cambió. Eres tú quien ya no le toma en serio. Claro, la pelota va y rebota, como es arriba es abajo. Así lo hiciste, pues así te lo haré. Como tú me miras, te miro, como dice el dicho, ¿verdad que sí? Y sí que te digo, esta persona tomó tu amor a la ligera y ahora todo cambió. ¿Por qué cambió todo? Porque esta persona quizás a lo mejor se fue de tu vida jugandito y todo y no se dio cuenta que todavía podía estar queriendo. Eso es todo lo que pasa, mi querido amigo, mi amiga, mi gente bella. ¿Quieres saber si le darás otra oportunidad a esta persona? ¿Quieres saberlo? Lo vamos a averiguar acá. Yo no voy a averiguar, por cierto, te lo digo, yo solamente quiero ver cómo está la energía de esta persona con estas cartas y con el oráculo también si se quiere. Pero yo no voy a ver cuál es tu decisión. Esa decisión la vas a tener que tomar tú por tu cuenta y tú sabrás si realmente te conviene esta relación nuevamente o no. ¿Por qué? Porque solamente sabes tú cómo quedó esta relación rota, cómo quedó fracturada, si de verdad estuvo muy accidentada. Entonces, tú y solamente tú puedes dar la última palabra, la tienes tú. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. ¿Quieres saber si le darás otra oportunidad? Tomó tu amor a la ligera, pero ahora todo cambió. Y eres tú quien ya no toma esto en serio. Claro, lógicamente yo también lo haría. Vamos a ver, quiero hablar solamente de esa persona y nada más que de esa persona. Vamos a ver qué dice, a quién le puede resonar, quién está interesado en saber esto. Vamos a ver. Mira, aquí está clarito, más claro no canta un gallo. Esta persona no tiene esperanzas. Su gran energía, la energía que más puede fluir, le está diciendo que no hay esperanzas. No tiene en absoluto ningún tipo de esperanza. Porque realmente sabe lo que hizo. Sabe que tomó tu amor a la ligera. Y quizás a lo mejor, conociéndote probablemente, se da cuenta que ya pues fue tanto. No más. A lo mejor fuiste tú quien tuvo que sacar a patadas a esa persona de tu vida, porque no te traía sino malas cosas, malos recuerdos, mala vida. Entonces te tocó. Y a lo mejor esta persona por eso ahora está sin esperanzas, porque uno nunca sabe. Uno tiene que irse de donde sea, como quien dice, con la cabeza en alto. Si esta persona realmente, por lo que fuera, se fue porque a lo mejor sentía que no te quería, tenía que haberse ido de la mejor manera posible. Haber hablado contigo, ¿verdad? Haberte dicho, mira, ¿sabes qué? He hecho lo posible y lo imposible por mantener la relación o por mantenerme al margen. Pero quiero que me perdones, definitivamente. No puedo. Necesito que me dejes un espacio a ver qué pasa. A ver si realmente soy yo o qué es. Y así quizás a lo mejor pueda conseguir una segunda oportunidad, pero se van así como quien dice, así como la gente que se va de los trabajos y va tirando puertas y nombrando madre, insultando al jefe y a todo el mundo. ¿Cuándo va a volver otra vez esa persona? Mira, anda pues, ¿cuándo la van a volver a aceptar esa persona? Aunque venga arrastrándose, no lo va a hacer porque dejó un mal precedente. Igualmente pasa en el amor. Ok, entonces esta persona quiere saber si le darás otra oportunidad.
tomó tu amor a la ligera, pero ahora todo cambió. Eres tú quien ya no le toma en serio. Sí, señor. Vamos a ver qué otra cosa hay más por allí, mi gente querida. Vamos a ver. Esta persona de verdad que la rueda de la fortuna le está haciendo clac, 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 clac y no le funciona para nada. Esta persona nada, mira, por donde se meta, sabe que no hay rueda de la fortuna que valga para con esa persona. Y nada, mira, si quiere tener, como quien dice, algo en serio, enraizar ahora sí quiere y de verdad te pide una nueva oportunidad. Pero con todo lo que hizo, con todo el amor como lo tenía manos llenas y lo desbarató, lo echó a perder, ese castillo, lo volvió nada. Lo que hizo fue esa misma persona crear, como quien dice, un castillo de naipes, que solamente el hacerle así ya se venía abajo. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Qué cree que va a venir? ¿Qué cree que tú le vas a dar? Por Dios. Vamos a ver, para una última, su actuación, digamos. Vamos a ver cuál será la actuación definitiva de esa persona. Sí, señor, ahí sí que te digo, y de verdad bien hecho. Mismo que está haciendo su magia blanca, como para redimirse. Mira, yo no te niego. A lo mejor esta persona realmente está haciendo lo suyo y está tratando en lo posible de redimirse ante ti o de limpiar su imagen delante de ti. No lo niego, probablemente. Pero una cosa es querer limpiar la imagen después de que de verdad te hizo la vida a cuadritos. Y otra cosa muy importante es que ahora venga, como quien dice, como creyendo que es tan fácil que tú vayas a tomar la decisión de volverle a abrir los brazos, sabiendo que tú corres también el riesgo de que en cualquier momento te la vuelva a hacer otra vez. Entonces aquí es donde siempre caemos en lo mismo, que si le vas a aceptar nuevamente, mi gente, si alguno de ustedes le va a aceptar nuevamente, que yo sé que más de uno está en esta situación, por lo menos piénsalo bien cómo lo vas a hacer. No es el hecho de aceptarle, pensar en aceptarle, sino pensar cómo le vas a aceptar. Vamos a ver acá, en estas otras cartas que tenemos acá, el oráculo de Lenormand. ¿Qué otra cosa te pueden estar diciendo con respecto quizás a esta situación? ¿De acuerdo? Vamos a ver, con respecto a esto, quiero saber si le darás otra oportunidad o quieres saber. Tomó tu amor a la ligera, pero ahora todo cambió y eres tú quien ya no le toma en serio. Vaya, eso sí es doloroso. Eso sí de verdad es duro. Después de que estabas como un rey, ahora vengas a ser como quien dice un lacayo, un soldado más, un esclavo. Ay, 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 imagínate pues, qué barbaridad. Mira, aquí estoy viendo el buqué del amor, los lirios, la luna, un romanticismo bajo la luna, un comienzo quizás otra vez desde cero nuevamente y un compromiso. Y mira, sí señor, aquí te lo estoy poniendo, pero lo que se llama súper bien clarito. Mira, aquí va a haber un compromiso nuevamente. Aquí se va a reafirmar nuevamente todo esto. Esa persona quizás a lo mejor tenga probablemente la suerte de que tú le puedas volver otra vez o alguno de ustedes le pueda volver a aceptar. Porque aquí se están viendo esos lirios de estabilidad emocional, de estabilidad de familia, de estabilidad de hogar. Se está viendo esto bajo la luna, como diciendo romanticismo en puerta, en este jardín, en el jardín florido, como dicen, un jardín bello, donde de verdad, vamos a decir así, esto se va a hacer como público, realmente, esta nueva vuelta hacia ti con respecto a esta persona. Y de paso, si no había habido compromiso, muy probablemente venga para algunos de ustedes hasta un compromiso con esa persona, ¿sabes? Con esa persona. Y mira, aquí estoy viendo a esa persona que está allí o para esa persona que está aquí. Bien sea que seas tú quien está aquí o seas la otra persona, porque puede ser un hombre o como puede ser una mujer. Entonces, sí que te digo, ¿quieres saber si le darás otra oportunidad? Tomó tu amor a la ligera, pero ahora todo cambió.
y eres tú quien ya no le toma más en serio. Y fíjate, dicho y hecho, esta persona con toda su magia va a procurar que se produzcan nuevamente esos lirios bajo ese romanticismo públicamente. Va a decirlo a los cuatro vientos: volví con mi amor querido, lo volví a hacer y estoy feliz. Y de paso, hasta un compromiso o digamos una relación más profunda, una relación más entrelazada, sí señor. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido amigo, mi querida amiga, o mi gente, esta lectura tan bonita. Y espero que pues la tomes en cuenta, y sé que más de uno de ustedes está en esta situación, ¿sabes? Lo único, como siempre te digo y te diré, y jamás dejaré de decirlo, no es el hecho de aceptarle, es el hecho de saber cómo aceptarle. No es aceptarle, sino cómo aceptarle. Para que te vaya bien, solamente para eso, para más nada. Dios te bendiga. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.